9:33, hablamos de pensiones. Llega el momento de jubilarnos y uno decide, ¿me pensiono ya o no? Vamos a ver todos los detalles que abarca esta decisión y lo vamos a ver con don Ubaldo Carrillo, es el director de pensiones de la Caja. Don Ubaldo, como siempre, un placer tenerlo. Muy buenos días. Gracias. ¿Qué pasa si llega el momento de jubilarme, verdad? Cumplo con cuotas, cumplo con la edad. ¿Qué ventaja o desventaja tiene en ese momento tomar la decisión de pensionarme? Sí, realmente la decisión de jubilarse, por vejez en este caso, correcto, realmente debe de ser muy bien pensada por parte del trabajador. Básicamente por tres razones. La primera, porque indefectiblemente el monto de la pensión va a ser muy distinto del monto del salario. En otras palabras, la pensión es el reflejo de mi vida como afiliado en materia de cotización al seguro de IBM. Va a tomar en cuenta los salarios que yo tuve hace 20 años, traídos a valor de hoy, como el último con el cual yo coticé a la Seguridad Social. Eso se llama salario de referencia, que por lo general es un poco menor al último salario con el cual yo coticé a la Seguridad Social. O sea, es un promedio. Es un promedio. Ajá. De ese promedio, la persona va a recibir alrededor de un 60% de pensión, 60-62%, por ahí anda el promedio de tasa de reemplazo. Eso significa que cuando uno da el paso hacia la jubilación, debe de estar muy claro en que con los ingresos que voy a tener ahora como pensionado, ¿verdad?, debo de hacerle frente a las obligaciones que yo tenga en ese momento. Claro. Entonces, debe de ser muy bien pensado el paso de trabajar a jubilarme. Ahora, para aquellos que cotizan y laboran en el sector privado, pueden jubilarse y volver a reinsertarse en el sector privado si aparece otra actividad laboral. Lo mismo en el sector público. Yo me puedo jubilar en el sector público, siendo trabajador del sector público, y reinsertarme en el sector privado. Entonces, podría tener pensión de la Caja y devengar algún salario que me pueda generar el sector privado. Pero estamos hablando... ¿En el sector público no me puedo reinsertar? No me puedo reinsertar en el sector público. Pero... ¿cómo logro yo insertarme nuevamente en el sector privado? Si mis habilidades, si mis competencias, si mi capacitación me permite volver a buscar otro empleo, quizás ya no de la misma magnitud del que tenía, pero sí para completar el monto de la pensión. Entonces debe de ser un acto muy razonado, muy pensado. Ahora, don Ubaldo, ¿en qué escenarios, por ejemplo, tomo yo la decisión o puedo tomarla de anticipar esa jubilación? O más bien de, bueno, postergarla era lo que usted comentaba, pero digamos de anticiparla. Sí, para anticipar la pensión, o más bien cuando un trabajador toma la decisión de anticipar el derecho a su jubilación, debe de entender que la palabra anticipación trae asociado una reducción del monto de la pensión. Entonces, si nosotros estábamos pensando que iba a ser un 60-62% como tasa de reemplazo del salario de referencia, si yo anticipo el derecho, a como la Caja tiene estipulado una metodología y una alternativa para hacerlo, voy a tener un castigo en la pensión. ¿Cuándo se toman ese tipo de decisiones? Cuando, por ejemplo, la persona se queda sin empleo. Exacto. Se queda sin empleo y le es muy difícil insertarse en el mercado laboral nuevamente, entonces accede a este tipo de alternativa que tiene la Caja. En una condición de salud, por ejemplo, ¿en qué condiciones pudiera uno adelantar verdaderamente esa jubilación? En condiciones de salud, si ya usted dice, tengo la edad para jubilarme por vejez, la salud debo de cuidarla, no debo de exponerme al riesgo al que me estoy exponiendo en este momento, es uno de los elementos que puede generar la toma de decisiones. Pero acordémonos que cuando una persona entra en invalidez, también hay otro riesgo que la Caja tiene para otorgar pensiones por invalidez a aquellos que, aunque no tengan el requisito de cotizaciones por vejez, al acaecerles la invalidez pueden retirarse bajo esa alternativa. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la gente que quiere postergarla, que usted bien lo comentaba, ¿qué tan frecuente es que la gente verdaderamente quiera postergar para seguir teniendo ese ingreso, ¿verdad? No es muy frecuente. La cultura del costarricense es, tengo derecho a la pensión, me jubilo, me voy. Y ahí debemos de ver dos elementos. Uno, si yo tomo la decisión de jubilarme, es porque con los recursos que voy a tener ahora, le puedo hacer frente a mi vida, ¿verdad? Ya no, que ya no tengo acceso al mercado de trabajo o a esa vida ya no laboral. Pero aquí también cuando una persona decide postergar, tiene algunos incentivos en la Caja. Uno, por cada año que él cotice adicionalmente, ¿verdad? A su fecha, la pensión sube un 1,6%.
Además se le suma otro 1% por exceso de cotizaciones, que le llamamos nosotros. Entonces, realmente por cada año tendría un 2,6% de incremento a la tasa de reemplazo. ¿Eso qué significa? Que si él al momento de la jubilación tenía un 62% de tasa de reemplazo para la pensión, si cotiza un año más va a tener un 64,6% como tasa de reemplazo, 2,6% por año. Eso debe de evaluarse, claro, ¿verdad? Si yo tengo la posibilidad, pues un 2,6% de más en la tasa de reemplazo no es despreciable. Ahora, ¿qué pasa en la figura del patrono? Por ejemplo, yo tengo un empleado que ya llega a su número de cuotas y a su edad. ¿Yo puedo decirle, obligarlo a que tiene que jubilarse? No, la decisión de la pensión es del trabajador. Esa es una decisión propia del trabajador que debe compartirla con su núcleo familiar, con aquellos que él tiene confianza y tomar la decisión para jubilarse. El patrono no podría, ¿verdad?, insinuar o obligarlo a que tome la decisión a la jubilación. Es una decisión del trabajador. En el caso, por ejemplo, del estado de salud de cualquier trabajador, digamos, ¿qué se debería de cuestionar? Porque ahora es evidente que vamos a vivir más años, bueno, si Dios, ¿verdad? En el caso de cada uno, pero la tendencia es esa. ¿Qué debe evaluar uno para verdaderamente tomar la decisión o no? Usted toca un tema muy importante. Costa Rica está cambiando. La población por edades está cambiando. Estamos pasando por un proceso de envejecimiento interesante en Costa Rica. ¿Eso qué significa? Significa que las esperanzas de vida son más altas, las tasas de mortalidad son más bajas, y tenemos tasas de fecundidad bajas, o sea, tenemos menos hijos que antes. Prueba de ello es que el número de muchachos que en este momento tienen 15 años o menos es uno de los grupos más bajos que ha tenido Costa Rica en el tiempo, viene cayendo. La esperanza de vida nos dice, y la calidad de vida que tenemos en este momento nos dice, que una persona que tiene hoy 60 años, no son los mismos 60 años de la persona que los tenía hace 20 años, hace 15 años, hace 30 años. Eso significa que quizás en ciertas actividades de la economía, del mercado de trabajo, una persona podría dedicar más años a la actividad productiva y tener al final una pensión mejor. Bueno, lo que queremos es cambiar, ¿verdad?, la mentalidad de todos al final para realmente permanecer más en el ámbito laboral. Don Ubaldo, muchísimas gracias. Con mucho gusto. 300, las cuotas cambiaron. Si yo quiero adelantar mi ese retiro, es un tema muy importante. Es importante mencionar eso. Es importante porque dentro de las decisiones que tomó la Junta Directiva para garantizar el equilibrio económico y actuarial del régimen en el mediano y largo plazo, no solamente incrementó el aporte de los trabajadores en un 1%, sino que a partir del 1 de marzo, el requisito de cotizaciones para poder anticipar el derecho a una jubilación penalizada, ¿verdad?, ajustada, sube de 300 cuotas a 360 cuotas, para que lo tomen en cuenta. Antes de eso, no hay manera. No hay manera. Don Ubaldo, muchísimas gracias. Para servirle. Que pase un feliz día. Igualmente.